Amigos, tal y como habíamos anunciado, vamos ahora a la casa del doctor José Joaquín Puello, reconocido neurocirujano de la República Dominicana, con quien vamos a conversar acerca de la situación de la pandemia, de nuevos descubrimientos, porque le da seguimiento día por día a los avances de la ciencia en el mundo entero en relación con el COVID-19 y sobre todo la posibilidad de abrir las actividades económicas. Muy buenos días, José Joaquín. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, Uchi. Muy buenos días a todos. La verdad que todavía estamos en el medio de esta pandemia. No parece, por lo menos aquí en América, que todavía hemos llegado al plató de la misma, y ciertamente en nuestro país todavía no hemos llegado al plató. Cada día, como ustedes ven, en las últimas 72 horas ha habido un aumento sostenido de los casos, lo que quiere decir que todavía estamos en medio de ella. Y parecería ser, de acuerdo a los modelos matemáticos que se han hecho en el mundo entero y que la República Dominicana ha sido incluida en ese estudio, todo parece indicar que todavía nos faltan por lo menos unas 6 semanas para que las cosas comiencen a equilibrarse un poco. Obviamente, siempre y cuando mantengamos las medidas de restricción que se han tomado. Y la verdad, Uchi, que probablemente las medidas pudieron haber sido más drásticas, eso es verdad, pero por otro lado tenemos un dilema. El dilema es, ¿hacemos el completo cierre de la nación o simplemente seguimos como estamos en este momento? El dilema es un dilema de orden económico, no hay ninguna duda. Yo calculo, o por lo menos los sociólogos calculan, y epidemiólogos, que debe haber alrededor de 2.5 millones de dominicanos que necesitan salir a trabajar todos los días, porque no tienen los suficientes medios para poder resistir entre 12 y 13 semanas, que es lo que dura el primer periodo de la pandemia. Esto viene, Uchi, a raíz de 2 estudios que se hicieron importantes, uno en Singapur y el otro en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Y parece ser que definitivamente el periodo más crítico de la pandemia es por un periodo aproximadamente de 70 días, cuando luego ya las cosas comienzan a surtir efecto, aquellas medidas restrictivas. Es una pregunta desde el punto de vista social difícil. Yo entiendo que esto tomó por sorpresa a la mayor parte de los gobiernos del mundo, y Estados Unidos, que es una gran potencia, no es el mejor ejemplo de cómo las cosas se han manejado, a pesar de la cantidad de recursos que ellos tienen. Y aquí también hay que decirlo, porque la gente cree que cuando uno hace este tipo de críticas tiene un sesgo político, que no lo tiene. Lo que nosotros hemos venido diciendo durante muchos años, que nuestro sistema de salud es frágil, y cuando hay una catástrofe de esta dimensión, obviamente que el sistema muestra su peor cara. Hemos durante muchos años esperado tener un sistema de salud fuerte y no lo hemos logrado. Entonces ahí está la gran pregunta del día: ¿cuándo retornamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos abrir? ¿No debemos abrir? Y desde el punto de vista estrictamente médico, y también esto obviamente que influye en el plano económico, si nosotros permitimos ahora que se relajen las medidas que ha puesto el Ministerio de Salud, le estaríamos haciendo un daño grande a la nación. Tenemos que seguir con las medidas restrictivas todavía. Nos queda todo este mes de mayo y muy probablemente todo el mes de junio con medidas restrictivas, porque de lo contrario pudiera suceder, no digo que va a suceder,
Pero pudiera suceder lo que ha dicho la OMS. La OMS dijo hace apenas unos 3, 4 días que podría venir una segunda o una tercera ola peor que la primera que estamos en este momento sufriendo. Y lo que ellos se referían era esencialmente a si las medidas restrictivas se relajaban o se flexibilizaban. Entonces ahí está el dilema. Finalmente, con este tema, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo lo que creo que lo que debemos hacer es que no solamente es la imposición de las medidas restrictivas, no solamente eso, sino el cumplimiento de las mismas. ¿Qué quiero yo decir con el cumplimiento? El distanciamiento físico real. O sea, no ver todavía las aglomeraciones que estamos viendo en supermercados, en mercados, gente que todavía se reúne. Esto que pasó recientemente, que nos llenó de vergüenza a todos, lo que pasó con el peregrino en Puerto Plata, en los sitios de trabajo, porque mucha gente todavía tiene que salir a trabajar, verbigracia a nosotros los médicos. Entonces tiene que haber una serie de medidas restrictivas, pero que se cumplan. Y de no cumplirse, tiene que haber un régimen de consecuencias. Doctor, usted ha hablado de que la República Dominicana no ha alcanzado una situación de equilibrio, es decir, en esta curva de contagiados no hemos llegado a la meseta, hace falta todavía que pasen varias semanas, usted habla de alrededor de 6 semanas. La pregunta es, ¿cómo evalúa usted las medidas que hasta el momento ha estado tomando el Estado dominicano frente a esta situación? Y si entiende que con esta medida vamos a llegar efectivamente a una situación donde podamos controlar la pandemia, ¿no?, en nuestro país. Yo creo que las medidas que tomó el ministerio después de ya que el virus se hizo comunitario, son medidas acertadas. Eso es lo que ha hecho todo el mundo. Miren, no hay muchas cosas nuevas con respecto a la prevención o al tratamiento de la pandemia. Bueno, después voy a abundar un poco sobre eso. Pero lo más importante es que las medidas que hay del distanciamiento y el lavado de las manos funcionan, porque realmente no hay otro tipo de tratamiento para la pandemia. ¿Cuál es el racional biológico que hay detrás de todo esto? Que el virus simplemente uno se contagia por el contacto. No hay ninguna duda de que es así. Y dentro de todo, este es un virus que, a pesar de ser un virus altamente contagioso, sin embargo, nos da la posibilidad de que si nosotros mantenemos la distancia física entre un paciente infectado y nosotros, obviamente que no nos vamos a contagiar. Y si encima de eso nosotros mantenemos las medidas de higiene, sobre todo con las manos, hay una razón fundamental de que el virus entonces no nos va a contagiar. Obviamente que hay que hacer ahí un paréntesis interesante, el uso de los guantes. Bueno, yo les puedo decir a la gente del uso de los guantes que es un arma de doble filo. Si usted usa los guantes, le da una falsa sensación de seguridad, no como la mascarilla, que nos da una cierta seguridad de que un paciente contagiado a menos de 6 pies de nosotros, el virus no va a penetrar las vías aéreas. No es 100%, pero se ha demostrado fehacientemente que la mascarilla protege. Pero los guantes, cuando usted pone la mano, por ejemplo, en un mercado, un supermercado, en una superficie donde esté el virus se queda en los guantes. Y si usted en ese momento se desprende la mascarilla y se pasa el guante por debajo de la misma, usted queda contagiado. Entonces, los guantes son las manos. Una persona que use guantes debe también frecuentemente lavar los guantes. Cada 10, 15 minutos, si está en un sitio donde hay muchas personas, está fuera de su casa, lavarse con jabón y agua, que eso mata el virus inmediatamente, o con el alcohol, que lo mata. Ahora sabemos que el alcohol mata el virus un poquito más rápidamente que
que el propio jabón. Entonces, de eso se trata. Las medidas que ha tomado el ministerio han sido correctas. Lo ideal, pero ya lo ideal, el tiempo de lo ideal ya pasó. Lo ideal hubiese sido cerrar el país ¿cómo se dice? De manera completa cuando aparecieron los primeros casos que vinieron por vía aérea o los que vinieron por vía marítima. Pero ya no podemos llover sobre mojado. Ese era el momento de hacerlo. No lo hicimos como hicieron muchos países, verbigracia Estados Unidos y verbigracia la ciudad de Nueva York. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. Pero en medicina no podemos volver atrás. Desgraciadamente no es así que se actúa en medicina. Y sobre todo, recuerden ustedes que estamos aprendiendo muchas cosas de este virus. Por ejemplo, estamos aprendiendo que no hay una sola cepa. Hay más de una cepa, hay una más agresiva que otra. ¿El virus ha mutado? Probablemente no, pero lo que es probable, como dicen los virólogos, es que tengamos 2 o 3 cepas diferentes del virus. Y por eso algunas personas en algunos países les ataca menos duramente que lo que ha atacado, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Nueva York. A propósito, resulta que hay países cuyos gobernantes se han inclinado por proteger la economía primero, ¿verdad? Sí, sí. Es el caso de los gobiernos de Trump en los Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil. Estados Unidos lleva 72.023 muertes al día de ayer. 72.023. Brasil lleva ya 6.633 muertes. Sí. Es decir, que cuando se apuesta por inclinar la balanza a uno o a otro lado, los resultados se ven. Entonces, aquí se está hablando de dentro de una semana o dentro de 2 semanas activar la economía. Eso significa retirar las medidas de distanciamiento y de aislamiento. Ya tú dijiste que hace falta aproximadamente de 6 a 8 semanas, ¿verdad? Sí, así mantener el aislamiento y la... Sí, se está pensando... ¿Qué pasaría? Ajá. Sí, ¿qué pasaría si dentro de 2 o 3 semanas tenemos fábricas funcionando, oficinas funcionando, tiendas abiertas, la gente comprando, las plazas comerciales? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que sería lo que ha llamado la OMS, la segunda ola. Vendría una segunda ola y a partir de ese momento tendríamos que contar otra vez 70 días para que la curva pueda comenzar no a aplanarse, pero por lo menos a disminuirse. Por lo tanto, Uchi, la verdad que es como estar caminando en una cuerda floja tendida entre 2 edificios muy altos con una vara de equilibrio. Uno entiende perfectamente bien que la economía tiene que ser protegida. Uno lo entiende, sabe que es así y que de lo contrario vamos a tener serias dificultades económicas en el futuro, no inmediato, en el futuro inmediato. Estoy hablando de los días por venir. Pero por otro lado, la vida humana está por encima de la propia economía. Entonces, la pregunta la vuelvo a hacer públicamente. Entonces, ¿cuál sería el carril que debemos tomar? Bueno, es bailar, como yo digo, en el filo de esa navaja. ¿Podemos flexibilizar las medidas sin aumentar la tasa de contagiados? Es probable, pero con medidas muy restrictivas, sobre todo en el caso de fábricas que van a trabajar, de gente que tiene que ir a sus oficinas masivamente, etcétera. Se han tomado muchísimas medidas interesantes. Lo primero que se ha hecho en algunos países es que solamente vaya a trabajar la mitad de los empleados de una fábrica.
y que las medidas restrictivas dentro de esa fábrica, dentro de esa oficina o dentro de ese conglomerado comercial, las medidas restrictivas sean aplicadas absolutamente, valga la redundancia, con todo el rigor de una medida de restricción para evitar o por lo menos minimizar el contagio. Probablemente pero esas personas van a ir al trabajo en tren, en guagua y en concho. Entonces, esa persona tendría que ver cómo él va a ser trasladado, dónde va a ser trasladado. Obviamente que no puede ser en transporte masivo, porque el transporte masivo se ha demostrado más que fehacientemente, y Nueva York es el mejor ejemplo, fehacientemente que los transportes masivos jugaron un papel clave en la ciudad de Nueva York con el número de contagios en la primera semana. Entonces habría que buscar también una solución para que esas personas vayan a trabajar. Se ha dicho también que la otra posibilidad es que el empleado que trabaja 2 días vaya entonces luego 2 días de descanso, de suerte y manera que eso disminuya la tasa de contagio entre una persona y otra. Porque no hay ninguna duda de que el contagio, el contacto directo con y ahora me voy a referir a otro tema, el contacto directo entre una persona sana y una persona que está afectado va a provocar por lo menos dos personas más que se van a contagiar, y eso va a ir de manera exponencial, cada uno de esos, 2 más o 3 más, hasta que ya se hace incontenible. Entonces, es un dilema, Uchi, que los gobiernos lo tienen que manejar con una palabra que para mí es clave en este momento, y es la prudencia. Tiene que haber un sentimiento muy acendrado de prudencia entre nosotros los ciudadanos comunes y el gobierno, porque de lo contrario estaríamos exponiéndonos realmente a la segunda o la tercera ola que va a venir. Yo sé que no es un problema sencillo, no es fácil decirle a un padre de familia que tiene que ir a buscar la comida todos los días. Señores, no es fácil decirle quédate en tu casa, sobre todo que la ayuda que dan los gobiernos, y sobre todo los gobiernos de países como los nuestros, son ayudas pequeñas, en el sentido de que 8,000 pesos para una familia para comer no le da ni para 3 días, cuando la canasta familiar anda por los 30,000 pesos. Entonces, obviamente que nosotros estamos sometiendo a una parte importante de la población dominicana, que se calcula en más de 2 millones de personas, a empezar a sufrir los rigores del hambre. Entonces, es una situación delicada. Por otro lado, también uno tiene que entender, o los gobiernos deben entender, que en este momento de pandemia, el tema más importante de la nación, el más importante con mucho de la nación, es el tema de la salud. Porque de todas maneras, si no hay salud, no va a haber economía tampoco. O yo me pregunto, el día que nosotros tengamos un repunte serio, una segunda, tercera ola, ¿quiénes van a ir a trabajar? No va a haber obreros, no va a haber médicos, no va a haber empleados, porque la mayor parte de la población va a estar afectada. Ahora bien, para no crear un ambiente de pesimismo en la gente, también hay que decir que no todos los afectados van a morir. Claro que no. Probablemente, como ya se ha dicho, más de las 3/4 partes de la población va a sufrir una enfermedad ligera. Obviamente que va a ser ligera, pero mucho ojo con esto, porque las complicaciones, mientras más infectados hay, la tasa de complicaciones va a ser mayor. Sí, adelante. Sí, doctor. Tenemos que ya irnos a la pausa, pero
no quisiéramos concluir sin que usted nos dé su valoración sobre otro debate que se está haciendo, no desde el punto de vista económico, sino político y electoral. A la población se le está convocando para el próximo día 5 de julio a unas elecciones. ¿Cuál es su opinión sobre esto y qué condiciones entiende tienen que crearse para que este proceso electoral se pueda dar con seguridad? Las condiciones están dadas para ver el comportamiento del contagio del virus. Y por eso es que el mes de junio, Javier, el mes de junio va a ser clave para nosotros saber qué medidas podemos tomar para ir a las elecciones. Obviamente que esas medidas, además de restrictivas, naturalmente, repito, en el caso de que nosotros veamos que el contagio comienza, ni siquiera quiero utilizar la palabra amainar, pero comienza a equilibrarse, que tenemos ya menos fallecimientos, menos complicaciones, etcétera. Nosotros entonces, si vamos a ir a las elecciones, debemos darnos la oportunidad de crear un conglomerado de científicos que opinen cuáles deben ser aquellas medidas que debe tomarse el día de las elecciones. Y ahí sí, verdaderamente, Javier, las medidas restrictivas tienen que ser del más alto rigor. Repito, del más alto rigor. Dentro de la zona de votación, donde va a haber un grupo de personas reunidas durante durante un tiempo. Recuerda que cuando tú entras a votar, están todos los delegados, el grupo de gente que va a votar, sentados en silla. Bueno, de alguna manera no va a poder ser así. De alguna manera tienen que haber espacios más grandes, tienen que haber distancias mayores en los delegados que están sentados, y la gente no puede entrar de 8 en 8 o de 6 en 6. Probablemente la entrada debe ser a lo sumo de 3 en 3, pero además todo el mundo con mascarilla, todo el mundo separados en las filas, que serán muy largas, filas separadas de 6 pies. Solamente así, si nosotros vemos que en el mes de junio las cosas empiezan a equilibrarse, pienso que pudiéramos nosotros ir a votar el 5 de julio. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por sus interesantes opiniones sobre este tema, estos temas que tienen que ver con reapertura, tanto económico como los desafíos políticos que tiene la República Dominicana. Muchas gracias, Javier, doctor. Javier, a ustedes. Javier, quería agregar algo para dejar un tema positivo. Interesante. Sí, solamente 30 segundos. Se están probando 69 medicamentos y tenemos una gran esperanza, la verdad que sí, de que probablemente para el mes de junio podamos tener medicamentos que puedan por lo menos detener la carga viral. Hay 69, ustedes no se imaginan el nombre de esos medicamentos, pero la mayoría son medicamentos comunes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a la pausa y retomamos en breve. Gracias a ustedes.